Hola, este es el podcast Judith y sus reflexiones resonantes. Solamente con escuchar esos primeros segundos de mi voz, si escuchaste el primer episodio donde me presento, te vas a dar cuenta que está un poco más grave, más relajada. Y pasó solamente una semana. En una semana pasan tantas cosas. Tenía pensado un tema para hoy, pero no lo voy a hacer. Lo voy a dejar para la semana que viene. Ya que, me lo esperaba, pero no me lo esperaba. Uno a veces piensa, va a pasar esto, va a pasar lo otro, proyecto esto, lo otro. Y la vida hace lo que quiere. Hace tiempo, Renata, mi perra, estaba mal. Tenía cáncer. Y si bien le dimos la mejor calidad de vida, este último mes estaba muy mal. En el primer episodio donde me presento comenté que la perra estaba ahí mal y que pobrecita estaba sufriendo. Y hace 24 horas murió, lamentablemente. Digo lamentablemente porque hay un vacío en esta casa. Un vacío que no puedo negar que está, pero por otro lado siento una paz porque me mataba verla sufrir y yo misma le dije que se quede tranquila, que siga su proceso si era necesario, porque ya era hora, no quería que sufra. Nosotros la rescatamos con el fin de darle una dignidad, era una perra de la calle. Y esto que estaba viviendo ya no era vida. Así que ayer sucedió esto que es algo muy de la vida, es algo que nos atraviesa a todos. Y no estoy triste, tampoco es que estoy feliz, porque obviamente es una parte de la familia, si bien nosotros me refiero a mi marido Ezequiel y yo, no la humanizamos a ella, siempre tuvo trato perruno, mucho amor por supuesto, pero nunca la consideramos una hija, aunque siempre le decía yo que era la mamá y Ezequiel el papá. Ella siempre tuvo ese lugar de mascota, amada, por supuesto. Pero bueno, es algo que nos atraviesa y con el episodio de hoy pretendo honrarla a ella, pero aparte también comentar sobre el impacto que genera el vínculo con las mascotas. Yo por ahí cuando era chica no me daba cuenta de esto, de la importancia. Aunque si me remonto a los comienzos de mi vida, mi abuela Carmen, hablo de mascotas y ya voy a cosas mucho más profundas, ¿no? Mi abuela Carmen vivía en la casa de abajo de mi casa, era una casa de 2 pisos dividida, y fue una persona divina en mi vida, una persona que amé un montón, la mamá de mi papá, y que en parte me crió también, no es que mis padres no, pero fue muy presente, ya que estaba muy cerca y todos los días me hacía la leche, la merienda, con galletitas express, me acuerdo. Eso no auspicia este podcast ni nada, pero ella me daba cuantas galletitas yo quería, incluso a veces unas obleas que decía, no le digas nada a tu mamá. Y ella, que me consentía un montón, tenía muchos animales, pero también sanamente, puedo decir, sanamente porque no era que uno entraba a la casa y era un desastre, sino que cada uno tenía su lugar. Tenía un perro que se llamaba Buki, que era también un perro mestizo, callejero, normal, muy entre comillas, que supuestamente había nacido el mismo día que yo. No la tengo a mi abuela para preguntarle ahora cómo fue eso, si la rescataron el mismo día que yo nací o la fecha de nacimiento es la misma que la mía.
Pero bueno, Buki era un perro que bueno, que lo tuvo mientras ella, digamos, se hizo abuela conmigo y vivió hasta después que ella murió. Y después estaba el loro Pancho. Tenía un loro, tenía canarios, gallinas, un tero, no me acuerdo qué más. Pero bueno, una casa en provincia, en Verazategui, con un fondo, con mucho pasto. Así que los animales tenía un gallinero. Yo me acuerdo que me daba un poco de miedo entrar al gallinero porque estaban todas las gallinas ahí mirándome. Y me daba un poco de impresión. Pero ella tenía un manejo, cuando había una gallina clueca, no sé qué le hacía, la ponía en un coso ahí. No sé, muy raro, porque me explicaba por qué y no entendía nada. Yo era muy chica. Murió mi abuela, cuando yo tenía 12 años. Así que llegué a absorber poco conocimiento animal. Pero me acuerdo que el loro también, yo no me podía acercar porque Pancho era terrible, o sea, era un loro que estaba siempre mordisqueando una silla de madera que era de él, había una jaula, ¿no? Y el loro estaba siempre afuera de esa jaula, se metía cuando quería y mordisqueaba la silla esa y me decía, nunca te acerques a este sector porque va a volar ese loro y te puede llegar como a picar, ¿no? Y yo le tenía un miedo. Dice, mientras no lo molestes no te va a hacer nada. Pero siempre tuve un respeto por los animales y ella me inculcó mucho eso. Pasó que mi abuela murió cuando yo tenía 12 años, en el año 99, y si bien los animales fueron debidamente alimentados luego de la muerte de mi abuela, murieron todos de tristeza. El perro, por ejemplo, ya igual estaba viejo. Fue algo muy fuerte. Incluso tenía una parra mi abuela, una planta, que la podaba siempre y después la siguió podando mi papá y no fue lo mismo. Cosas extrañas del universo, la vida, interesantes. Como las plantas incluso sienten a sus, muy entre comillas, dueños. No sé qué palabra usar para esto, porque yo siento que no fui la dueña de Renata. Dueña suena como que yo la poseo y no siento que sea así. Después de mi abuela Carmen querida, tuvimos algunas otras mascotas en la casa que no dependían directamente de mí porque yo era hija en esa casa, dependía mucho de las decisiones de mis padres. Una vez apareció una perra setter irlandés viejísima que la agarró mi hermana, me acuerdo, mi hermana Noemí, y la adoptó. Y era muy vieja esa perra, era muy vieja, tenía toda la cara blanca, canosa. Aún así la cuidó un montón. Yo no le tenía mucha confianza, no sé por qué. Sí, obviamente estaba cerca, pero no tenía mucha onda con la perra esa. Pero era hermosa, me acuerdo que era bellísima. Tenía un parque hermoso. Las casas en Berazategui son grandes en general y tienen mucho pasto. Así que ella estaba ahí lo más bien. Y una vez, cuando tenía, no me acuerdo muy bien, pero más o menos 19 años, yo estaba chapando con mi novio, mi noviecito de ese momento, en la esquina de casa. Y me acuerdo que pasa un auto y de golpe, silencio total. Yo estaba en la mía, yo estaba on fire ahí en la esquina de casa. Era de noche, más o menos las 9 de la noche, ¿no? Y de golpe siente como un mini, como un llantito, como una cosa así. No me sale muy bien, pero... Y entonces mi noviecito de ese momento me dice, mira, un perrito. Digo, mira. Bueno, entonces me dice, bueno, me voy a mi casa, chau, bueno, chau. Y entonces
cada uno en fila hacia su dirección y este perrito me sigue a mí, hasta mi casa, media cuadra era solamente. Y ¡ay no, cosita! Era una ratita, parecía de chiquitito. Y bueno, me siguió hasta mi casa, lo levanté, era perra al final, entraba en la palma de mi mano. Y bueno, mis padres dijeron, no, que no, otro perro, que tenemos a la perra, que no, qué sé yo, que no sé qué. Bueno, yo decía, sí, por favor, porque me siguió, que está en la calle, que después buscamos a alguien que lo adopte, pero tengámoslo, porque pobrecito, es de noche, lo tiraron recién. Bueno, y al final esa perra hermosa fue mía, se quedó conmigo. Una belleza, mestiza también. Ese típico perro mestizo que es color negro y las patas medias marrones. Es un típico perro callejero. Bueno, la amé un montón. La llevé a la veterinaria, la cuidé. A mi manera en ese momento, porque yo todavía no era muy responsable. Además, imagínense, 19, 20 años tenía. Ahora estoy más estable, pero en ese momento era muy madura. Pobre perra. Y le puse nombre, este nombre me lo sugirió creo que mi hermana. Le puse Como Vos. Y ustedes estarán diciendo, ¿cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿La habrá puesto como a mí? Y todo el mundo cayó. Todo el mundo me preguntó en su momento, ¿cómo Federico? Me ha dicho el veterinario la primera vez. Y no, como vos todo junto. A todo lugar que yo iba le decía, se llama Como Vos. Y cuando la tenían que anotar era Como Vos todo junto. COMO de corta OS. Como Vos. Como Vos, Verón. Fue muy divertido. Creo que fue mi hermana que me sugirió ese nombre y no tenía otro nombre mejor que ponerla, la pobre perra. Encima le decía Como Vos y la perra me hacía caso con ese nombre ya, o sea que le quedó perfectamente. Y entonces yo gritaba Como Vos y venía. Una divina total esa perra rescatada de la calle, la podía bañar, me ponía una ropa horrible de entre casa y agarraba la manguera y la enjabonaba toda la perra, era un espectáculo bañarla, era como jugar al carnaval, disfruté un montón de ella. Pobre perra, comía lo que sea, aprendí un montón. Y muchas veces la miraba desde el piso de arriba, porque mi casa en Berazategui era de 2 pisos. Ella estaba en el parque y no tenía muchos requerimientos. Era una vida como con todos los anteriores, como con las mascotas de mi abuela, que si bien eran de ella tampoco tenía que encargarse demasiado porque tenían un fondo de pasto enorme. Entonces nunca tuve que levantar las necesidades, el pis y la caca de la perra, porque iba ahí al fondo, allá atrás de todo, se iba así allá. Entonces nunca tuve que limpiar nada de ella. Ella naturalmente sabía que tenía que ir, no sé cómo, porque creo que la perra setter le habría enseñado. La verdad que esas cosas son un misterio para mí. Le habrá enseñado que tenía que ir al fondo. No sé cómo aprendió la perra setter tampoco. Son misterios del universo para mí. Pero bueno, la perra sabía que tenía que ir al fondo. Yo la bañaba, le daba un alimento balanceado, baratísimo, pobre perra. En un momento también hasta le daba lechugas, que cualquier cosa se comía esa perra. Dormía con una especie de como de frazada vieja, era afuera encima, no entraba a la casa, solamente durmió adentro de la casa aquella vez que nevó en Buenos Aires, que fue el 9 de julio y ya había muerto la perra, la otra, la setter, estaba ella sola y ¿se acuerdan de cuando nevó en Buenos Aires? Todo un evento, fue mi primera vez en la nieve, que conocí la nieve.
Impresionante ese día, que en mi casa, en Berazategui, en el conurbano de Buenos Aires, caiga nieve. Las fotos, el parque, los árboles, todo cubierto, mi barrio, hermoso. Bueno, ese día obviamente, por más que la perra sea resistente a todo, mi papá dijo, bueno, no, que duerma adentro porque es una situación particular. Y además dijo, wow, tuvo una retención que no hizo pis, nada, adentro. A la mañana cuando le abrió la puerta salió corriendo a la nieve a hacer pis. Hermosa. Bueno, esa fue como mi experiencia con mascota. Después nunca tuve gatos. Lamentablemente, nunca se me dio. Mis padres nunca quisieron y hasta ahora mi marido no se dio, pero ya va a ceder. Me encantaría algún día, pero bueno, es algo que tenemos que estar de acuerdo, obviamente. Me gusta mucho cuando voy a la casa de alguien y tienen. Me parecen re inteligentes. Yo fui una vez a la casa de alguien, no me acuerdo de quién. Fue una de esas personas que hay un olor. Y ahí me agarró alergia y pensé que tenía alergia a los gatos. Y después me di cuenta que no era alergia, que no sé qué me había pasado. Pero me parecen hermosos, divinos. Bueno, pasó la vida y me fui a vivir con Ezequiel. Me fui a vivir a un departamento Núñez, un departamento chico en comparación con la casa en la que estoy ahora, ¿no? Digamos, en dimensiones chico. Y mi vida cambió porque, bueno, me fui a vivir allá. Yo, estudiando en La Plata, tenía que pegarme semejante viaje desde Núñez, capital, tomarme el tren, el subte a veces, la costera, todo hasta La Plata, viajar todos los días. Me quedaba mucho más lejos que ir desde Berazategui hasta La Plata. Entonces me tuve que adaptar en un montón de cosas. También me tuve que adaptar a veces quedarme sola en la casa. Y bueno, a un estilo de vida que no había tenido. A veces a dormir sola. Eso era lo más difícil para mí. Pero bueno, fui adaptándome. Así que bueno, Ezequiel me dijo un día, qué ganas de adoptar una perrita tengo. Y yo dije, ay, con todos estos cambios que estoy haciendo en mi vida, dije, no sé si es el momento. Pero dije, bueno, sí, a ver, mostrame la foto. Ezequiel trajo una foto de una perra que sabía por un contacto que habían rescatado hacía poquito tiempo, en zona sur. No me acuerdo si en Lanús, Ezeiza, y la persona esta la tenía en Espeleta. Entonces digo, mostrame la foto. Y cuando la vi dije, qué perra tan fea, horrible. Muy fea, la verdad que no llamaba para... aparte flaquísima, la encontraron en un estado deplorable. Y yo con todos estos cambios en la vida, dije, ay, no sé, es el momento. Bueno, al final tuvimos que dejar ese departamento de Núñez y nos vinimos a vivir a esta casa en Villa Urquiza, que es como que tiene un poco más de espacio. Nos mudamos, nos acomodamos, la casa tenía un montón de cosas viejas que tuvimos que tirar, que tuvimos que deshacernos, tuvimos que acomodarnos, tardamos varios meses, tuvimos que pintar y hacer un montón de cosas. Entonces pasaron los meses y bueno, el tema de la perra se fue posponiendo. La perra tenía un carácter muy particular, porque no se dejaba poner el collar para sacarla a pasear. La chica que la adoptó se llamaba Leticia, vivía con sus padres y parece que a la perra esta, que le pusieron de nombre Brownie por ser marrón cual Brownie, tal cual, por ahí un poquito más claro. Tenía un carácter muy particular, no estaba muy a la defensiva todo el tiempo, no quería salir, era difícil, complicada por la historia, por la situación que había vivido.
Y a la gente de la casa ya empezaba a incomodarle su presencia, por más que tenían un fondo y la casa era bastante grande. Empezaron a presionar a esta chica, a la rescatista, como para que alguien la adopte. Y bueno, entonces nosotros nos acomodamos en esta casa y dijimos, bueno, sí, la traemos. Yo no estaba 100% convencida porque no teníamos todo perfecto, pero justamente en el primer episodio de este podcast comento que no tenemos que tener todo perfecto para hacer las cosas. Si no lo escuchaste, anda después de escuchar este episodio. Y bueno, un día yo en ese momento todos los días iba a La Plata a cursar en la facultad. Y bueno, un día Ezequiel me dijo, bueno, la voy a buscar, me dice, porque nosotros ya la habíamos paseado un par de veces, y ella, increíblemente, cada vez que iba Ezequiel, se levantaba y lo iba a buscar. O sea que había generado una especie de conexión extraña con él. Pero bueno, la trajo con esta chica, con la rescatista, y la pusieron al lado de la puerta con su mantita, al lado de la puerta de casa. Así que yo llegué a La Plata y la encontré acá. Ezequiel le sacó una foto. Ezequiel o yo, no me acuerdo. Pero bueno, los dos tenemos la misma foto. Y nosotros todavía no la conocíamos. O sea, la habíamos paseado un par de veces nomás. Pero ahora que la conocemos y que estuvo 7 años y medio compartiendo con nosotros, me impresiona entender que ella tenía un miedo terrible. Estaba totalmente insegura. ¿A dónde me trajeron? Ezequiel pensó en el nombre y me dijo así totalmente seguro, le quiero poner Renata. Bueno, por Renata Tebaldi. ¿Quién fue Renata Tebaldi? Cantante lírica. Por favor, googleenla. Googleenla, escúchenla. Grosa total. Porque bueno, somos amantes de la música, de la ópera y increíblemente a nuestra Renata no le gustaba la ópera. ¿Vieron la gente que dice, bueno, sí, a mis hijos me van a salir tal? Bueno, todo lo contrario. Nuestra perra no era nuestra hija, era perra solamente, pero tal cual. O sea, nos salió todo lo contrario. Nombre de cantante lírica, bueno, no soportaba escuchar a las cantantes líricas, pero bueno, así es la vida, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. Bueno, nos fuimos conociendo con la perra y me acuerdo que un día Ezequiel se va de viaje de trabajo y los primeros días de adaptación de la perra en casa, la perra hace pis y caca en la casa. ¿Y yo qué hice? En ese momento lo llamé a Ezequiel llorando, le dije, no puede ser, la perra hizo pis y caca, lloré, y dije, no puede ser. Mientras tanto veo que Rena estaba sentadita mirándome como diciendo, uy, ¿qué hice? Yo a la perra, a ver, hago una aclaración, jamás le pegamos, y parece que está de más esto, pero es increíble que hoy en día haya gente que crea que a los perros se los educa de esa manera. No. Yo llorando diciendo, ay, no puede ser. Estaba un poco desbordada por la vida, por otras cosas también, que no vamos a profundizar. Pero bueno, digo, ay, no puede ser. La perra hizo pis y caca. Y Ezequiel me dice, bueno, limpialo y saca a la perra y bueno, decirle que no tiene que hacerlo. Y dije, ay, Renata, no puede ser que hagas esto, no hay que hacer pis y caca en la casa. Y me parece increíble porque la perra entendió todo ese momento y nunca más lo hizo. Nunca más Renata hizo pis y caca en la casa. Digo esto y me muero de amor. Y me emociono muchísimo. Porque la perra, perra callejera, perra mestiza que nos llama la atención, una perra muy fea, pero muy, muy fea, horrible, horrible, digo esto y los que la conocen saben que no es horrible, pero que yo en su primer momento pensé, qué fea esta perra, con esto, nada, qué sé yo, ¿qué le voy a sacar una foto y la voy a subir a Instagram? Horrible, ¿no?
La perra que entendió todo, la perra que menos trabajo me dio, la perra con la que más conexión en la vida generé, porque yo lloré esa vez. Lloré, pero no lloré enfrente de su cara como diciéndole, sino que bueno, estaba desbordada por todos los cambios de mi vida y la perra en ese momento entendió todo, así que nunca más lo hizo. ¿Cómo explicas eso? No sé, que me llame un etólogo, por favor, para explicarme eso, porque me impresiona. Bueno, Renata convivió con nosotros 7 años y medio. Salía 3 veces por día, a veces 2. Se ha quedado 15 horas sola en la casa, reteniendo el pis y la caca. Una genia total. ¿Y por qué 15 horas? Porque se me cantó, ¿no? Porque los dos nos íbamos temprano y llegábamos tarde por nuestras obligaciones. Yo yendo a La Plata, Ezequiel yendo a trabajar. Y ella retuvo total. Obviamente yo llegaba corriendo de La Plata, o sea, cansadísima y todo, llegaba corriendo a la casa, tratando de hacer lo más rápido posible para llegar, tiraba la mochila, dejaba ahí adelante de todo, agarraba a la perra y la sacaba ahí, para que pobre haga enseguida, porque, ay, Reina, sos una divina total, cómo te portás de bien, premio obviamente, y todos los mimos necesarios, porque hiper merecido, porque la perra se aguantaba todo. Y yo, ay, no puedo creer, sos una genia divina total, te reamo. Y bueno, nunca más lo hizo. La cuidamos con muchísimo amor, tuvo régimen de perra, no se subía a los sillones. Bueno, en algún momento hubo una rebeldía que quiso hacerlo, pero bueno, tenemos unos sillones que en algún momento los he encontrado con pelos y dije, no, esto no. Pero tenía un carácter muy particular. Obviamente sufrió, y digo obviamente porque, o sea, no tengo forma de comprobarlo. No la vi antes de cuando, o sea, donde la rescataron, pero tenía muchos miedos. Por ejemplo, hay partes de la casa, distintos suelos, distintos pisos, tipos de pisos, a los que ella no podía pasar, no por una cuestión de uñas, ¿no? Sino por una cuestión de que le daba mucho miedo. Hay escaleras a las cuales no podía subir, que le daban muchísimo miedo. Para subir a la terraza, por ejemplo, de casa, la subí varias veces y lo tuve que hacer a UPA porque le daba mucho miedo la escalera. Le daba mucho miedo que me acerque con una escoba, pero no con una escoba a 2 centímetros de su cara, sino un poquito más lejos. Entonces al barrer tenía que hacerlo un poco lejos porque la otra se ponía toda tensa. Vaya a saber qué habrá sufrido, pobre perra. Y bueno, también le daba un poco de miedo el agua, pero ese ya es otro tema. Y hacía un drama terrible cuando la llevaba a la veterinaria. Los gritos que pegaba. Parecía que la estaban matando. Porque, por ejemplo, le querían cortar las uñas. ¿No le habían agarrado la patita que la perra ya estaba gritando como haciendo un escándalo? Tipo drama queen. Y ahí al principio me daba un miedo terrible porque digo, pobre, la estaban haciendo pelota. Y yo estaba presente ahí, por ahí le estaba doliendo. Pero después me daba cuenta que era ella, que no quería que la toquen. Y con el tiempo me fui dando cuenta que ella se refugiaba mucho en mí. A veces estaba yo en el consultorio y la perra metía la cabeza en mi axila, digamos, ¿no? En el espacio que queda entre el brazo y el pecho, en el costado. Ella metía el hociquito ahí como para refugiarse. Y fuimos forjando un vínculo muy fuerte, muy, muy fuerte. Una vez, por ejemplo, ella, loquita como era, metió el hocico en las rejas de una casa y había un perro. Y ese perro la mordió y no soltó el hocico de Rena. Entonces, bueno, yo a los gritos, buscando algo para... Era capaz de hacer pelota al otro perro, sé que no está bien, pero bueno. La mordió a Rena, le mordió el hociquito marroncito, ese hermoso que tenía, y se lo hizo pelota. Así que, bueno, busqué la veterinaria que la llevaba, donde la llevaba yo a ella, y no la quisieron atender, así que nunca más fui a esa, una muy conocida de Villa Urquiza, que tiene nombre de oso chino.
No voy a decir el nombre, obviamente, pero no hay que ir a esa porque es puro negocio. Y la llevé a su veterinaria que me recomendaron los vecinos de acá de la cuadra, que es Julieta, se llama, de acá de Villa Urquiza, y ahí la cosieron toda. A mí me dijeron, sentate porque estás blanca. Yo estaba que Renata, pobre, toda con el hociquito destrozado, y ellas, justo ese día digo ellas porque eran todas mujeres, la cosieron toda, me dijeron, sentate, oh, tranqui, y le pusieron ese collar isabelino que tuvo por un tiempo y que era muy divertido, pobre perra. Yo me divierto, pero pobre, la otra sufrió un montón. Y me acuerdo que ella se dejó coser, yo no la vi obviamente, yo me desmayaba en ese momento, y después la llevé en un taxi hasta casa, toda upa, ella que no se dejaba levantar en general, o sea, por mí alguna vez, muy de vez en cuando, pero como tenía trato perruno, no humanizado, no era levantarla, solamente cuando había que subirla a la plancha del veterinario o cuando la llevaba a bañar, porque no se dejaba bañar por mí, tenía un carácter terrible conmigo, no me dejaba, a diferencia de como vos. Y bueno, la tuve que llevar así a UPA con ese collar ahí y era muy gracioso porque parecía un velador andante. Y bueno, ahí nos vinculamos un montón. Después, bueno, la operaron 2 veces porque, aparte de la castración, tuvo cáncer de mama, le tuvieron que sacar una línea mamaria, le crecieron bultos ahí, la segunda operación ya no fue tan buena. Pero me alegra tanto que haya vivido tantas cosas, lo que pensamos que iba a ser tener una perra para que me haga compañía a mí, a Ezequiel, que esté en la casa y que nos dé, digamos, esa alegría de tener un animalito. Fue mucho más. Le dimos una dignidad a esa perra flacucha y fea, ¿no? Se volvió hermosa, inclusive había gente que venía a verla más a ella que a mí, a casa. Una perra muy amada, con una personalidad impresionante. Hubo gente muy amada por ella. Vivi, por ejemplo, una vecina que la amó un montón y que siempre le hacía muchos mimitos. A Juan también. Después hubo gente que no, más o menos venía, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En modo perruno, por supuesto, yo porque hablo como si fuera la perra. Y después hubo gente que no pegó mucha onda, pero que todo bien. Nunca mordió a nadie, por supuesto. Era una perra que no ladraba, salvo algunas veces que digamos que hacía como ese sonido tipo así cuando pasaba algo afuera, y además tenemos unos vecinos con perros labradores enormes que a veces se arma como medio un escándalo afuera, y a veces ella ha hecho ese ruidito así, una cosa así, pero muy, muy por lo bajo, y después no ladraba. Era increíble eso. Creo que la habré escuchado como máximo en toda su vida 4 veces o 5, pero fue como algo excepcional. Sí, a veces les gustaba hacer un poco de escándalo a los perros que estaban adentro de las casas cuando ella iba a pasear, pero no de ladrar, ¿no? Y le dimos una dignidad. Le dimos una dignidad de perra, le dimos una vida, le dimos mucho amor. Ella nos dio un montonazo. Nos llenó de tantas cosas. Era estar tirada mirando Netflix, ponele, y tener la mano caída, yo tirada en el sillón, por ejemplo, y ella buscando la mano para ser mimada, ella buscando con la patita para que le esté haciendo mimitos, abriéndose toda para que le haga en la pancita, y todo el tiempo buscando estar cerca nuestro. Yo, por ejemplo, estaba cursando la pandemia online, y ella venía y se ponía al lado. Y por ahí no tenía un almohadón ahí justo, un almohadón cómodo como para estar,
pero ella igual, aunque esté en el piso frío, ella se ponía ahí al lado y tenía que estar cerca. Y a veces hay fotos en las cuales en la foto estoy de espalda y ella está como cuidando, a ver si viene, no sé, si aparece un ladrón, ella está mirando como está como en posición de estar cuidándome, ¿no? Y muchas veces hizo eso adentro de mi casa, ¿no? Pero siempre estando ahí cerca, ella siempre buscando estar cerca. Y nos hemos peleado incluso, no le gustaba mucho el pasto, por ejemplo. Y a veces, por ejemplo, una vez, por ejemplo, fuimos a un campo, una especie de casa quinta que alquilamos. Estábamos en un lugar que mucho no conocíamos y estaba lleno de gatos y animales y qué sé yo, vaya a saber qué cosas. Y yo no quería que ande mucho o sea, que ande por ahí, que descubra cosas, sí, pero que tampoco se aleje demasiado. Y en un momento se metió, yo quería que esté cerca mío, para ponernos a la vista, se metió abajo del auto nuestro y no quería saber nada de salir. Entonces yo miré abajo del auto y le dije, Rena, vení para acá, o una cosa así. Y ella me gruñó, Renata. Y entonces yo agarré y dije, pero no puede ser, ¿quién te crees que sos? Así me enojé, porque yo tengo mi carácter también. Y parece que la perra me entendió, o no sé, tenía su carácter, pero entendió que yo me había enojado en serio, porque no la estaba cuidando y no quería que se quede sola por ahí. Me había enojado de verdad, quería que esté cerca mío, que esté a la vista, y ese no era el lugar para estar. Entonces, como que me enojé, le dije eso, pero no puede ser, ¿quién te crees que sos vos? ¡Wow! Quédate ahí si querés, le dije. Y me di media vuelta y me fui, como que la estaba dejando así, ¿no? Y obviamente no la estaba dejando jamás se me ocurriría abandonarla y dejarla. Pero bueno, ustedes ya saben cómo es esto. Me di media vuelta y di unos pasos para ir hacia como un sector, así como una mesa que había, y tomar un matecito para estar más tranquila, supuestamente. Y la perra agarró y me miró y salió del auto, de debajo del auto, rápidamente y me siguió. Y me morí de amor y vino toda como moviendo la cola, como diciendo, ay, perdón, me porté mal. Y muchas veces hizo eso, como que no hacía caso, pero de rebelde total. Yo tratando de cuidarla, porque estábamos en un lugar no conocido, por ahí era el atardecer, ya no podía estar boludeando por ahí, ¿no? Porque ya nos teníamos que ir metiendo o algo así. Y la perra no quería hacer caso, o por ahí estábamos en un lugar, en la Patagonia, donde hay serpientes, entonces todo bien que investigue todo, pero en un momento ya llega un momento que nos tenemos que ir, ¿no? Y entonces, bueno, me enojaba, y la perra como que en un momento se daba cuenta, y entonces venía atrás mío, moviendo la cola como diciendo, perdón, con las orejas bajitas como diciendo, perdón, me equivoqué. La amo, porque siento que entendió todo, que tuvimos ese vínculo que se hizo cada vez más fuerte. Con las operaciones la tuvimos que cuidar un montón porque por un tiempito como que no podía caminar, le teníamos que acercar la comidita, bueno, meterle la medicación, todo un tema también. Y desarrolla en nosotros la paciencia, el amor. El amor creo que engloba todo esto, la paciencia, por ejemplo, el cuidado y el estar ahí, el estar cerca, ¿no? Es una perra que estuvo siempre, que como decía hace un ratito, ella se acercaba a estar con nosotros. Y quizás en las operaciones o en ciertos momentos ella no podía estar cerca nuestro, porque no podía caminar por esas cuestiones. Y nosotros nos tuvimos que acercar a ella en esos momentos, porque ella fue parte de nuestra familia, porque ella fue parte nuestra, y aún está en nuestros corazones ahora. Y amé
que ese vínculo sea tan fuerte. Amé compartir tantas cosas con ella. Amé dar tanto. Amé educarla. Amé darle toda esa dignidad. Amé retarla cuando se portaba mal. Amé decirle todo eso que le dije cuando estaba abajo del auto. La amé tanto y me emociono porque creo que fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Me pasó que estuve audicionando, si me siguen en Instagram seguramente lo habrán visto, estuve haciendo cosas, estaba estudiando para rendir los exámenes que me restan en la facultad. Pero todo eso, si bien es muy importante, frente a este momento de vida y muerte, que se minimiza un poco. Y si bien es una perra, porque podemos decir, bueno, no es una vida humana, es una perra, fue muy fuerte todo este tiempo. El año pasado la operaron de cáncer por segunda vez, pero me dijeron que estaba feo lo que le sacaron, que no le pudieron sacar todo porque no estaba delimitada la masa, que no sé qué cosa, y que era un carcinoma, creo. Entonces, bueno, ya no había mucha esperanza de vida. Esto fue hace un año más o menos. Así que bueno, que iba a vivir lo que le quede y bueno, se iba a ver que se le iba a hacer metástasis en los pulmones y que iba a respirar mal, se iba a terminar ahogando, pobrecita. Y bueno, que disfrute mucho de la vida y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? En julio del año pasado, la perra empieza a tener fiebre y la llevamos a la veterinaria. Nos dijeron, le queda días o semanas. No que lloré en ese momento, lo que lloré y me despedí. Así que mi despedida de Renata empezó el año pasado. Yo ya sabía que le quedaba poco tiempo. Es más, nosotros teníamos planificado un viaje a Europa en septiembre y en un momento dijimos, lo cancelamos porque la perra pobre, o sea, si sigue viviendo, no podemos estar lejos de ella. Además, en las guarderías no la querían tomar por perra enferma que tomaba una medicación y tenía un bulto bajo la axila, ¿no? Bueno, pasaron las semanas, la perra medicada, más o menos iba viviendo, a veces decaía un poco más, a veces estaba un poco mejor, llamamos a un veterinario que la fue siguiendo mucho más de cerca, como más personalizado, y la dejamos en una guardería que la tomó, también acá en Villa Urquiza, como más personalizada, que la cuidó, por recomendación de Lorena, que fue una persona que, bueno, en este caso no podía por cuestiones personales, pero que también fue una persona que la cuidó en momentos en los cuales hemos viajado y que ella la amaba muchísimo porque cada vez que volvía a casa, parece que tenía otros perritos y gatos y Rena se llevaba muy bien con ellos y cada vez que volvía, Rena estaba como que caía en una depresión porque acá era la única perra en la casa y no tenía con quién jugar. Obviamente nosotros la llevábamos al parque, a la plaza, a socializar con otros perros, pero en esa casa de Lorena parece que era muy consentida y hacía cualquier cosa, pero la amaba muchísimo. Así que bueno, nos fuimos de viaje en septiembre, volvimos, la perra seguía y bueno, fueron varios meses de decadencia muy lenta, pero la perra iba siendo medicada, estaba con este bulto que iba creciendo, ya no se podía hacer nada, no se podía operar, la llevamos al sur en diciembre. No fue ese disfrute que tenía ella otras veces, tratamos de que lo iba lo mejor posible, pero ella tenía la enfermedad mucho más avanzada, el viaje fue difícil, bajar y subir del auto, que a ella le gustaba muchísimo, fue más complicado, tratamos de ayudarla, fue una divina todo el tiempo, en algún momento dejó de comer, después volvió a comer y pensábamos que se nos moría allá. Era su lugar preferido, nos hubiese encantado que muera allá, porque suena mal, pero no, no queríamos que se nos muera, pero
era su lugar preferido donde ella nadó. Quienes me siguen a mí en Instagram o a Ezequiel habrán visto algunos videitos de los millones que tenemos, y no hay videos de los mejores momentos, porque ella corrió, conoció el mar, nadó incluso, que ahí de eso no tenemos video porque nunca llegamos a hacerlo. Nadó en unos laguitos hermosos y yo vi sus patitas ahí en el agüita transparente casi, cómo se movía y cómo iba atrás de Ezequiel toda confiada. Y no en este último viaje, por supuesto, que casi no pudo caminar. En el mes de enero todavía caminaba, pero ya solamente daba vueltas manzanas. Y ahora en febrero cada vez menos caminaba. Hace 10 días más o menos, dejó de caminar, ya no pudo salir a pasear. Y los últimos 10 días, una semana, teníamos que ponerle unas zaleas, que son como una especie de pañal cuadrado grande que se usa para las personas que están postradas, que es como un cobertor de cama, muy bueno, porque ya no se movía la perra, ya no caminaba. En algún momento pensé que tenía que sacrificarla y por suerte el veterinario dijo que no, que bueno, que le quedaba poco tiempo. Y bueno, fue todo el tiempo, más allá de esos cuadrados, tener que limpiar porque por ahí se desbordaba un poquito el pis, pero con cuidado de limpiar para que tampoco le genere un trauma a ella de que estábamos pasando el lampazo cerca de su cara, ¿no? Obviamente, y moverla. Y la perra, que no se dejaba tocar, se empezó a dejar mover de un lado al otro, moverla para cambiarla de la zalea esa, que es como se llama esa especie de pañal. Le tuve que hacer algunos masajitos en las piernas porque se le estaba acumulando líquido, le tenía que estar dando el agua para que tome, acercándole la comida con su especie de platito. Pero tenía que ponerse cerca a la cara porque no tenía la fuerza como para pararse ya. Estaba tirada todo el tiempo y me daba muchísima pena porque pensaba, esto ya no es vida. Estaba muy viejita, estaba muy hinchada. De hecho, ya no subí más fotos en Instagram porque bueno, ya tenía la cara un poquito deformada y daba mucha pena verlo. No era necesario verla así. Una perra que tuvo muchísimo éxito en Instagram. Y bueno, fue de a poco muriéndose y bueno, en un momento yo estuve sentada al lado de ella y diciéndole, va a estar todo bien, vos no te preocupes, nosotros vamos a estar bien. Estuvimos Ezequiel y yo sentados cerca de ella, como decía anteriormente, porque ella estuvo con nosotros un montón, o sea, casi todos los días de su vida, acercándose a nosotros y no la íbamos a dejar tirada así en el último tiempo. No la íbamos a dejar como una cosa ahí que está y se está muriendo pobre y bueno, ya está, vamos a hacer nuestra vida. Obviamente teníamos que corresponder a nuestras obligaciones y nuestras vidas. Yo tuve que hacer cosas, salir y la perra ha quedado sola. Pero estando acá en casa tuve que estar cerca de ella porque lo necesitaba. Y bueno, antes de que muera ya le dije que la dejaba ir y bueno, la última noche estuve Ezequiel con ella, acompañándola en el proceso y murió. Y me quedan un montón de cosas hermosas. Primero que la perra menos malcriada y a veces juzgo a los caniche toy, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, que muchas veces decimos los caniche toy no son perros, los caniche toy esto, qué sé yo. Wow, tengo varios vecinos que tienen, de hecho, alguna vez por ahí en este podcast se van a escuchar los ladridos de estos, porque justo los de al lado tienen. Y me pasó una vez con Ezequiel, caminando en el Chaltén, el pueblito que está ahí cerca del cerro, que sale un caniche toy de una casa, ¿no? Y yo pensé, este va a venir a ladrar, ¿viste? Como son todos, a molestar y le va a sacar toda esa paz que tiene este lugar. Y me sorprendió muchísimo porque ese perrito
vino, nos olfateó un poquito, como si fuera un perro, como si fuera un labrador. Y estuvo olfateando ahí el jardincito donde estaba, en la casa. No ladró jamás, no tuvo esa actitud, esa energía que tienen los caniches toy, que están como nerviosos todo el tiempo y que ladran y que hacen guau, 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 guau. Y nada, otra actitud totalmente distinta. Y dijimos, ay, parece como una ovejita, parece como un labrador, o sea, parece otro perro, otra raza, o es como que está en el cuerpo de un caniche toy, otra clase de perro, porque parecía otra cosa. Nos sorprendió muchísimo y siento a veces que muchas veces los dueños afectan muchísimo la vida de los perros. Y no me quiero poner en un pedestal de nada, ni en moralista de los perros, pero me rompe mucho la paciencia cuando a los perros o a las mascotas se las humaniza un montón, cuando no se les da el lugar, cuando se los malcría un montón, cuando se creen un montón de cosas que no existen. No, porque el perro tiene miedo y los levantan. Y perro, ¿miedo de Renata le tenés? O sea, ¿miedo a esta cosita? Y sí, no, porque después no. Bueno, también pasa con los hijos, pero bueno, eso es para otro capítulo. Así que para nosotros fue una experiencia hermosa. Las mascotas generan un impacto muy positivo en nosotros, sobre todo si las mascotas son adoptadas. No digo que nunca vaya a tener un perro de raza, no sé, pero por el momento lo mejor que me pasó fue que la perra haya sido adoptada, que pudimos de alguna forma salvar una vida, ¿no? Que una vida ya existente, que estaba muy mal, pudo ser rescatada. Pudimos darle una dignidad, pudimos darle una casa, experiencias, amor, la mejor salud posible, ¿no? El cuidado, que se pueda también conectar con otras personas, con otros perritos, con otros animales también. Fue lo mejor. Y creo que para los chicos también es importante, para mí, haber tenido esa conexión con los animales desde muy chiquita. O sea, con las gallinas no me gustaba tocarlas para nada, me daba como, pero estaban ahí las gallinas y yo ahí en el patio y las gallinas andaban corriendo por ahí, pero no me corrían a mí y aprendí a no tenerles miedo, a tenerles respeto, por supuesto, porque yo no tengo por qué estar corriendo a las gallinas o acercándome demasiado al loro, o haciéndole cosas a los animales, o agarrándole la cola al perro cuando era chiquita. Entonces mi abuela me enseñó un montón. Los animales nos enseñan un montonazo de cosas. A mí, Renata, ya de adulta, me enseñó tanto. No me acuerdo la edad que tenía cuando la adoptamos a Rena, creo que 29, casi 30 creo. Y bueno, es un montón de cosas. El amor súper desinteresado, a veces interesado por la comida también, pero la paciencia, el carácter, ¿no? Los límites incluso. Y este último tiempo es increíble, estos últimos 10 días de cuidado, de estar con ella en las últimas, ¿no? Hace un tiempo puse en Instagram, en julio, cuando me enteré que se iba a morir, que le quedaba poco, puse un tema que era "Hasta ya no respirar, yo te voy a amar". Y me emocioné un montón y fue tal cual. Bueno, recién 24 horas hace que no está y se siente un vacío. Tiré todas sus cosas, movimos algunas cosas, por ejemplo puse la bicicleta en el lugar, no para tapar el vacío, sino para reacomodar un poco ya que está. Tengo algunas cosas en la vida, por lo cual tengo que hacer un duelo que hacer, obviamente. Por el momento no pienso en otra mascota. El duelo lo tengo que hacer, pero siento que el impacto energético, vincular y como persona me hizo muchísimo mejor. Que si bien tengo ese dolor de la pérdida, ¿no? Me siento muy feliz de todo lo que vivimos, de todo lo que hice con ella,
de cada momento. Yo mostré en Instagram solamente algunas cosas, pero los mejores momentos no tienen video porque fueron sin celular en la mano, fueron de pura conexión, de miradas, de mimitos, de estar tipo, ¡ay, qué linda sos! Y siempre que le hacía mimitos le decía tipo, ¡ay, sos una perra hermosa, muy fea, pero hermosa! Y ella toda mimosita y el sentir, además, en esta era justamente de todo lo digital, de todo lo lejano, de que los podcasts son digitales y no son generalmente personales, sería buenísimo eso. Bueno, para más adelante. Esta conexión de piel con piel, y no me refiero a la cosa, no quiero decir la palabra para que no me tenga que poner explícito el podcast, ¿no? Pero de piel real, de piel, de que incluso en los vínculos amistosos requieran de esa piel, ¿no? De ese contacto cara a cara, face to face, el poder estar cerca, sintiendo al otro ser, a la otra persona, a la mascota, al animal, incluso a una planta, ¿no? Sé que con una planta es mucho más difícil generar conexión, pero a veces uno puede sentirla también cuando son tuyas y cuando las tocas y cuando las ves crecer y le pones más agüita y la planta va creciendo y decís, ¡wow! ¡Sos una genia total! ¡Sí! Y me pasa eso. Tengo unos aloes enormes que están ahí y otras plantas también. Y digo, sos una genia total vos. ¿Cuánto más un ser que tiene un par de ojos que le das de comer y que mueve la cola y tenés que barrerle los pelos que pierde ahí y te enojás, y incluso cuando te sentís mal le hablás y te está mirando y te está escuchando y por ahí no entiende exactamente las palabras que estás diciendo? A veces parece que sí, pero sí te comprende que estás lanzando una química a través de tu boca y entonces entiende que algo te está pasando y de alguna forma te responde y te hace la vida más hermosa. Así que adopten, no compren, y si van a comprar, que sea con muchísimo amor. Y está buenísimo vivir la experiencia. Antes de tener un hijo, mínimamente tener una mascota, amarla, cuidarla y generar ese vínculo, que no sea solamente un animal que anda por la casa, hace sus necesidades y hay que darle de comer, sino vivir la experiencia a mil, tener la experiencia completa, o sea, que no necesitemos de esos anteojos en los ojos para tener la experiencia completa del celular y de la era digital y todo eso, sino tener la experiencia completa de estar vinculándonos, de estar cara a cara, de comunicarnos con otro ser, de estar ahí con otro ser, valorar lo que es otro ser, es otra vida que ahora en este caso se fue, quizás llegue otra, bueno, no lo sé, pero la tuve y puedo decir que la viví al 100%, me emociono, me encanta y hoy la honro con este capítulo que espero que hayan disfrutado y los animo a que si no lo tienen, hagan la experiencia, la vivan, la disfruten, contagien a sus hijos, si es que los tienen, anímenlos y no los humanicen, son mascotas. Hasta la próxima.